Entonces, imaginen la escena. Es finales de 1889, principios de 1890. Brasil acaba de despertar con una resaca política gigantesca. La monarquía, que había estado allí para siempre, de repente desapareció. ¡Puf! Don Pedro II, el viejo emperador barbudo que a todos les caía bien, fue subido a un barco y enviado a Europa. En su lugar, tuvimos esta cosa nueva llamada República. Se vendió como el futuro, el progreso, todo eso. Pero para la persona común, especialmente aquellos que vivían lejos de las grandes ciudades como Río de Janeiro, era solo confuso. Nadie realmente votó por esto. Un día eres súbdito de un emperador, al siguiente eres ciudadano de una república. ¿Qué significa esto? El país entero estaba en un estado de cambio. Era como si tu familia de repente cambiara todas las reglas de la casa sin decirte por qué. La bandera era diferente. El himno nacional era nuevo. Personas que eran importantes ayer no eran nadie hoy, y viceversa. Para muchos, el imperio representaba una especie de estabilidad, un mundo conocido con sus rituales, su nobleza, su figura familiar y paternal del emperador. La república, por otro lado, era una idea abstracta, desordenada y a menudo violenta, gobernada por militares que parecían más interesados en el poder que en las personas. Era una promesa que aún no se había cumplido, y muchas personas se sintieron políticamente huérfanas y a la deriva. Este vacío fue el terreno perfecto para el caos, la esperanza y algunas historias verdaderamente extrañas. Ahora, permítanme presentarles a la estrella de nuestro espectáculo. Él no era un Braganza, no era un noble, ni siquiera estaba remotamente conectado a la familia real. Su nombre era, según la mayoría de los relatos, simplemente Silverio. Un hombre de orígenes humildes. Algunos dicen que ex soldado, otros un simple agricultor de las tierras áridas del noreste brasileño. Él era en todas las medidas un don nadie. Pero Silverio tenía dos cosas a su favor: una imaginación increíble y el coraje de un león. Él vio la confusión, sintió el anhelo del pueblo por el pasado, y debe haber pensado para sí mismo: esperen un minuto, puedo trabajar con esto. Esto no era un plan político calculado, era arte escénico a gran escala. Él comenzó a construir su nueva identidad con el talento de un actor experimentado. Ya no era solo Silverio, él era Don Silverio I, el emperador oculto de Brasil. Su historia de fondo era una obra maestra de la ficción, un guión de telenovela esperando ser escrito. Él afirmaba ser un hijo secreto e ilegítimo de Don Pedro I, o quizás un nieto perdido. Los detalles siempre eran un poco vagos, lo cual, por cierto, es una excelente estrategia para cualquier buena mentira. Ok, entonces tienes un emperador falso. ¿Qué es lo único que todo emperador necesita? Una coronación. No puedes simplemente decir que eres el rey. Necesitas la ceremonia, la pompa, toda la farsa. Y Silverio, nuestro hombre del momento, lo entendió perfectamente. Sabía que necesitaba un espectáculo para solidificar su reclamo. Un momento tan grandioso que silenciaría a los escépticos y transformaría a los creyentes en fanáticos. En un pequeño pueblo olvidado en el corazón de Brasil, rodeado de cactus y caatinga, se prepararon para una coronación real. No fue en la capital, fue una monarquía, hágalo usted mismo. Una clase de improvisación teatral. No había una corona de oro incrustada con diamantes. En cambio, corona de hojalata, quizás de latón, decorada con piedras de colores y trocitos de vidrio brillantes. Un cetro, un trozo de madera decorado, un manto, colcha de retazos, quizás una cortina de terciopelo, o una colcha colorida, cosida para parecer majestuosa. El pueblo entero se involucró. Proyecto comunitario, una fiesta, un acto colectivo de juego de roles, la ceremonia en la plaza principal, frente a la iglesia. Cuando la historia del emperador del Sertón finalmente llegó a los grandes periódicos de Río de Janeiro y São Paulo, la reacción fue una gloriosa mezcla de incredulidad, burla y puro asombro. Al principio, los editores probablemente pensaron que era una broma, un cuento de pescadores de las provincias. Los primeros titulares resumaban sarcasmo, pintando el episodio como prueba del atraso del interior. Emperador de la corona de lata, monarca de juguete, publicaban caricaturas que retrataban a un tonto con un atuendo ridículo rodeado de campesinos asombrados. Era, ya sabes, una historia perfecta para que los sofisticados urbanitas se rieran mientras tomaban su café de la mañana.
Pero entonces la historia se negó a morir. Más informes llegaban, no solo de la coronación, sino del emperador Silverio realizando audiencias, nombrando ministros, emitiendo decretos, estaría cobrando impuestos o donaciones para la causa imperial, y entrenando un pequeño y leal ejército imperial. El tono de la prensa comenzó a cambiar ligeramente. El ridículo aún estaba allí, pero ahora estaba mezclado con una sensación de verdadero asombro e incluso un poco de alarma. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué diablos toda una ciudad y luego toda una región caerían en esto? ¿Eran todos tontos? ¿Eran solo ingenuos? La respuesta es mucho más complicada y mucho más humana que eso. Primero, tienes que recordar el aislamiento. Estamos hablando de una época anterior a Internet, antes de la radio, antes de periódicos confiables en muchas partes del país. Las noticias eran un teléfono descompuesto. Una historia podía viajar durante semanas, cambiando y creciendo cada vez que se contaba. En este entorno, una narrativa convincente de una persona carismática podía superar fácilmente una verdad distante e impersonal de un gobierno en el que nadie confiaba. Luego, estaba el poderoso elemento de la esperanza. La vida en el sertão brasileño era increíblemente dura. Era un ciclo de sequía, pobreza y negligencia. La República, desde su perspectiva, era solo un nuevo nombre para los mismos viejos problemas. A los políticos de Río no les importaban. Entonces llega Silverio, un hombre que no solo los ve, sino que también les dice que son importantes. Les promete un regreso a la gloria, un lugar especial en su nuevo imperio. Les está ofreciendo una escapatoria de su dura realidad. Creerle no era un acto de lógica, era un acto de fe, una búsqueda desesperada de una hermosa ilusión sobre una fea verdad. La vida diaria del emperador Don Silverio. Primero era puro teatro. Él era tanto el director como el actor principal. Él realizaba audiencias diarias en la plaza del pueblo, sentado en un trono improvisado, probablemente una silla de madera robusta cubierta con un paño rojo. Personas de kilómetros de distancia venían a verlo, a pedir bendiciones, resolver disputas o simplemente a contemplar a su monarca. Él tenía un talento para parecerse al personaje. Él escuchaba atentamente, asentía gravemente y dispensaba sabiduría imperial, sentido común, proverbios bíblicos y pronunciamientos vagos y grandiosos sobre el futuro glorioso del imperio restaurado. Sus discursos eran el evento principal. Nunca escribía nada, todo venía del corazón, o eso parecía. Él hablaba sobre los usurpadores en Río, los republicanos sin Dios que habían traicionado a la nación. Ellos robaron la corona de la cabeza de mi padre, pero no pudieron robar el imperio de los corazones del pueblo. Estoy aquí porque sus corazones me llamaron. En última instancia, la surrealista saga de Silverio I no es solo una peculiar nota a pie de página histórica. Es una profunda lección sobre el poder bruto de la narrativa. Los humanos somos criaturas narrativas. Damos sentido al mundo no a través de datos, sino a través de historias. Y en tiempos de caos, la mejor historia gana, independientemente de su conexión con la realidad. La historia de Silverio fue un éxito de taquilla. Tenía un héroe con un pasado secreto, un régimen villano, una promesa de redención y un papel para que todos lo desempeñaran. Era una narrativa de esperanza contra una realidad de desesperación. Los hechos nunca tuvieron una oportunidad. Los símbolos que usó fueron cruciales. Una corona de hojalata es, objetivamente, un pedazo de basura, pero como símbolo, puede ser más poderosa que el oro. Representaba no la riqueza de la monarquía, sino la voluntad del pueblo. Era una corona que ellos habían hecho, un rey que ellos habían elegido. Lo mismo ocurre con su cetro improvisado y su manto de retazos. Estos no eran símbolos de poder heredado, eran símbolos de poder creado, de una realidad que se forzaba a existir a través de la creencia colectiva. Silverio entendió, quizás instintivamente, que lo que importa no es el objeto en sí, sino la historia que le atribuimos. La nostalgia fue el combustible para todo este motor de ilusión. Como todas las grandes historias que brillan demasiado, esta tenía que terminar. El gobierno republicano, inicialmente divertido, acabó viendo el imperio del Sertão como una amenaza genuina a su autoridad. No se puede tener una estructura de poder paralela, por pequeña o teatral que sea, operando dentro de sus fronteras.
Tropas fueron enviadas. El final fue rápido. En la mayoría de los relatos, no particularmente glorioso. El ejército imperial de agricultores no era rival para el ejército de verdad. Silverio fue capturado. Su corte fue deshecha. La corona de Lata probablemente fue arrojada al polvo. El sueño terminó. Pero es fascinante jugar a ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si la República hubiera sido más débil, más fragmentada? ¿Y si Silverio hubiera sido más ambicioso, o hubiera logrado aliarse con otros grupos descontentos, o grandes terratenientes, caudillos, insatisfechos con el nuevo régimen? Ella merece ser recordada no como una broma, porque de vez en cuando la gente está asustada y confusa, un hombre con una corona de lata puede parecer un rey de verdad. Y esa es una lección que vale la pena recordar.